Cultivo de pimiento en intensivos, primera parte. En la actualidad, el pimiento forma parte de la hortaliza cultivada en casi todos los lugares del mundo y en España es una de las que ha tenido resultados más favorables durante los últimos años. Es una planta herbácea perenne con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 0,5 metros en determinadas variedades de cultivo al aire libre y más de 2 metros gran parte de los híbridos cultivados en invernadero. Fue traído al Viejo Mundo por Colón en su primer viaje. Las flores aparecen solitarias en cada nudo del tallo con inserción en las axilas de las hojas. Son pequeñas y constan de una corola blanca. La polinización es autógama, aunque puede presentarse un porcentaje de alogamia que no supera el 10%. En la mayoría de las variedades suele salir la primera flor en la primera cruz de la planta y suele dar lugar a un fruto grande. Tienen los pétalos blancos y pequeños. El tamaño de los mismos también depende de la variedad. Por ejemplo, la flor de un pimiento dulce italiano es más pequeña que la de un pimiento California. Es una planta de floración neutra, es decir, que la mayor o menor duración del día no tiene una repercusión determinante en la emisión de flores. La polinización del pimiento es autógama, es decir, que el polen de una flor cae sobre el pistilo de la misma flor, aunque también puede haber polinización cruzada o indirecta. Antes, la polinización de las flores de pimiento se realizaba gracias a la acción del aire. Si bien en estudios realizados en las provincias de Almería y Murcia se ha observado que, al igual que ocurre en el tomate, se mejoran notablemente los rendimientos de producción de pimiento mediante la utilización de abejorros para la polinización. El haz es glabro, liso y suave al tacto, de color verde más o menos intenso, dependiendo de la variedad, y brillante. El nervio principal parte de la base de la hoja como una prolongación del peciolo, del mismo modo que las nerviaciones secundarias que son pronunciadas y llegan casi al borde de la hoja. La inserción de las hojas en el tallo tiene lugar de forma alterna y su tamaño es variable en función de la variedad, existiendo cierta correlación entre el tamaño de la hoja adulta y el peso medio del fruto. El fruto es una baya hueca, semicartilaginosa y deprimida, de color variable, verde, rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco. Algunas variedades van pasando del verde al anaranjado y al rojo a medida que van madurando. Su tamaño es variable, pudiendo pesar desde escasos gramos hasta más de 500 gramos. Las semillas se encuentran insertas en una placenta cónica de disposición central. Son redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y longitud variable entre 3 y 5 milímetros. El sistema radicular es pivotante y profundo, dependiendo de la profundidad y textura del suelo, con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida entre 50 centímetros y 1 metro. El tallo principal es de crecimiento limitado y erecto, a partir de cierta altura, cruz, emite 2 o 3 ramificaciones dependiendo de la variedad y continúa ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su ciclo. Los tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas y así sucesivamente. Es una planta exigente en temperatura, más que el tomate y menos que la berenjena. Los saltos térmicos, diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la mínima nocturna, ocasionan desequilibrios vegetativos. La humedad relativa óptima oscila entre el 50% y el 70%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. La coincidencia de altas temperaturas y bajas humedades relativas pueden ocasionar la caída de flores y frutos recién cuajados. Es decir, el pimiento es una planta muy sensible a las condiciones de baja humedad relativa y alta temperatura que provocan en él una excesiva transpiración que se manifiesta en la caída de flores y frutos. Existen varios tipos de pimiento. Tipo California, con frutos cortos de 7 a 10 centímetros y anchos de 6 a 9 centímetros, con 3 o 4 cascos bien marcados, con el cáliz y la base del pedúnculo por debajo o a nivel de los hombros y de carne más o menos gruesa, de 3 a 7 milímetros. Son los cultivares más exigentes en temperatura, por lo que la plantación se realiza temprano, desde mediados de mayo a comienzos de agosto, dependiendo de la climatología de la zona. Para alargar el ciclo productivo y evitar problemas de cuajado, con el descenso excesivo de las temperaturas nocturnas. Tipo Lamullo, denominado así en honor a la variedad obtenida por el INRA francés, con frutos largos y cuadrados de carne gruesa. Los cultivares pertenecientes a este tipo suelen ser más vigorosos, de mayor porte y entrenudos más largos y menos sensibles al frío que los de tipo California,
por lo que es frecuente cultivarlos en ciclos más tardíos. Tipo italiano son frutos alargados, estrechos, acabados en punta, de carne fina, más tolerantes al frío, que se cultivan normalmente en ciclo único, con plantación tardía en septiembre u octubre y recolección entre diciembre y mayo, dando producciones de 6 a 7 kilos por metro cuadrado.